Bueno, hoy vamos a continuar con esta audiencia relativa a la prueba testimonial del caso que venimos desarrollando. Por lo tanto, tenemos que definir necesariamente qué es el testigo, que se trata de una persona distinta de las partes y del tribunal u órgano que debe resolver la cuestión, que declara respecto de hechos pasados que ha percibido a través de los sentidos. Es decir, no solamente lo que vio, también puede haber sido lo que escuchó, puede haber sido una cuestión de emisiones respecto de calor. En fin, todo aquello que ha pasado por los sentidos puede ser objeto de la declaración del testigo. Y en eso, entonces, consiste esencialmente lo que es la prueba testimonial. Hay que decir que el testigo, o los testigos, deben ser ofrecidos junto con la demanda o contestación, o en este caso también, en su caso, el tercero que interviene también debe ofrecer una lista de ellos, de los testigos, indicando con qué objeto establece el artículo 333 del Código Procesal, es decir, qué sentido persigue la situación de que el testigo preste esa declaración, con qué finalidad lo ofreció. Por tanto, con la finalidad también de identificar al testigo, se va a indicar el nombre, la profesión, el domicilio y también cualquier otro dato, en su caso, que sea relevante para establecer su identidad. Bien, ¿quiénes pueden llegar a ser ofrecidos testigos? En realidad, cualquier persona mayor de 14 años, nos dice el artículo 426, que en su caso deberá, como testigo, una vez que se hace presente ante el tribunal, cumplir con dos deberes, ya no cargas, sino deberes del testigo frente a la sociedad. Esto es, por un lado, comparecer, es decir, venir al tribunal con la idea de prestar declaración, y en segundo lugar, esta situación, es decir, prestar declaración. Estos son los dos deberes fundamentales que tiene un testigo. Solamente puede ser exceptuado de este deber de prestar declaración cuando pueda verse involucrado en cuestiones, digamos, de carácter penal o relativas más bien, digamos, a una exposición de enjuiciamiento, como digo, penal, o que puedan afectar a través de esa declaración secretos de naturaleza militar o de seguridad, o relativos a cuestiones industriales o de patentes. Todas esas cuestiones que puede el testigo ser relevado, como así también aquellas relativas a un secreto profesional, que pueda ser, por ejemplo, la fuente, supongamos el caso, una hipótesis de investigación de un periodista, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la fuente de su noticia? Bien. Aquellos que son menores de 14 años no podrían declarar en calidad de testigos. Podríamos admitir únicamente en la eventualidad como aquellos medios de prueba no establecidos por el Código, y esta situación habría que evaluarla en el momento de la sentencia, en el sentido cuál es el grado de comprensión que el testigo pueda tener a pesar de ser un menor de 14 años. En lo que hace al aspecto de la exclusión, porque tenemos que hablar necesariamente de los testigos que han sido por la ley considerados como excluidos, y a esto se refiere el 427 del Código Procesal. ¿Quiénes son excluidos? Es decir, ¿cuáles son las circunstancias, mejor dicho, de la exclusión? Las circunstancias tienen que ver con el parentesco, es decir, razones de sangre que tienden a preservar, digamos, la solidaridad familiar. A esto apunta la exclusión de los testigos, porque se entiende que puede verse afectada la armonía familiar si tienen que prestar declaración los consanguíneos o afines en línea directa de las partes. Esto es, en el caso en línea directa, padres, abuelos o hijos, nietos, son aquellos que están excluidos. También el cónyuge, por supuesto, aunque estuviera separado legalmente. De todos modos, todos estos testigos excluidos, sabemos que por consanguinidad o por afinidad, si se trata de un parentesco ante orden legal.
Todos estos testigos pueden igualmente comparecer ante el juez, si así se solicita, para reconocer documentación. En este aspecto no existe exclusión alguna. Y en lo que hace a la forma, esto decimos los testigos excluidos. Volvemos a la idea de que si el testigo tiene más de 14 años, entonces en ese caso tiene el deber de comparecer. Nos quedamos con esto y entonces vamos a la forma de citación. El testigo, para prestar declaración, el juez designa 2 audiencias, pero la que tiene carácter de citación obligatoria es la primera audiencia. A esa audiencia el testigo debe comparecer y prestar declaración, pudiendo también, en su caso, justificar su incomparecencia por escrito, y el juez, si le justifica esa incomparecencia, queda habilitado el testigo para concurrir a la segunda audiencia. Si el testigo no ha justificado su incomparecencia a la primera audiencia, puede ser traído por la fuerza pública, concretamente mediante un oficio librado a la oficina que tiene la Policía Federal en el Poder Judicial, o en su caso una comisaría, depende esto de la circunscripción, con la finalidad de traer al testigo a la segunda audiencia por la fuerza pública, es decir, buscar a su domicilio y hacerlo concurrir ante el juez. Y en esto no importa que sea que deba prestar declaración ante un tribunal penal o civil, nada cambia la idea de ese deber del juez, del testigo de declarar. Estas audiencias, ambas audiencias, se notifican por cédula en el domicilio denunciado y con el apercibimiento indicado que establece el artículo 431, es decir, concurrir a la primera y si no justifica, entonces poder ser traído por la fuerza pública a la segunda audiencia. El testigo debe entonces prestar declaración ante un juez siempre. Lo hará ante el juez de la causa si está domiciliado dentro de un radio de 70 kilómetros y más allá de esa distancia deberá concurrir ante el juez competente que corresponde a su domicilio. Una vez que el testigo presta declaración, entonces será sometido a un juramento y a lo que se llama un interrogatorio preliminar. Esto es una serie de preguntas tendientes a establecer la idoneidad del testigo, tendientes a determinar el grado de acercamiento que el testigo tiene frente a las partes, en una palabra, tendiente a ver, o lo más, sondear, lo más objetiva que pueda ser su declaración respecto de las partes. Esto es un entendimiento de hoy, aunque en realidad en la antigüedad estas preguntas tenían que ver con que las aldeas eran muy pequeñas y cuando comparecía alguien de otro lugar, entonces había que determinar bien de dónde venía esta persona y, en fin, y ver cómo fueron las circunstancias por las cuales ha conocido los hechos. También tengo que decir que usualmente las audiencias de testigos no son tomadas por el juez. Recordemos en esto que el artículo 125 del Código Procesal permite al juez, entre otras cosas, delegar la recepción de las audiencias testimoniales en el secretario. Por tanto, el secretario entonces tendrá, digamos, a su cargo la responsabilidad de recibir la declaración o establecer la forma de recepción de la declaración de los testigos. Esta es la forma habitual, porque además hay una necesaria distribución de trabajo dentro de lo que es el personal del tribunal. Y nuestras audiencias se caracterizan por ser, y así lo establece Palacio, como una hipótesis de oralidad actuada. Esto quiere decir que concurre quien debe prestar declaración y